Qué bellas chicas, todas muy lindas, gracias a Dios. Recuerden que hace 8 vimos la llenura del Espíritu Santo, parte uno. Ahora vamos a ver la llenura del Espíritu Santo, parte 2. Necesitamos como hijas de Dios, como guerreras de Cristo Jesús en esta tierra, estar llenas de la presencia del Espíritu Santo. Y nunca podríamos dejar de hablar de Él porque Él es el que se mueve en este tiempo, para que conectemos un poquito, porque como no quedó grabación, pero usted tiene sus copias, pero por efecto de las que no escucharon, leíamos que debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo por Efesios 5:18, y que el Espíritu Santo lo tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, yo no los dejaré solos, sino que os enviaría al Espíritu Santo de Dios para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, también podíamos ver a los personajes, a Esteban, pudimos ver a varios personajes um, que pudieron estar llenos del Espíritu Santo. Pudimos ver a las características de Cornelio y a muchos más que vimos, y que también debemos de anhelar estar llenas de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir. Gálatas 5 del 22 al 23, donde hablábamos de los frutos del Espíritu Santo, del amor, del gozo, de la paz, de nuestro espíritu para con Dios, y de la paciencia, la benignidad y la bondad para con el prójimo, y también de la fe, de la mansedumbre y de la templanza para trabajar nuestra alma, porque de verdad necesitamos trabajar nuestra alma, pero para con nuestro prójimo necesitamos paciencia, ser benignos, ser bondadosos. Y también hablamos un poco de los discípulos y hablamos de Betzalel, si usted se recuerda, características importantes de Betzalel, que estaba en Éxodo 31 del 3 al 11, y también Éxodo 36:1. También podíamos ver las características que el Espíritu Santo de Dios puso en Betzalel, que era sabiduría, inteligencia, capacidad creativa para trabajar no solo lo del templo, sino también los efod de los sacerdotes de aquel tiempo. Entonces, y vimos la diferencia entre tener y ser llenos del Espíritu Santo. Todos los que ya hemos aceptado al Señor Jesús, tenemos al Espíritu Santo, pero la diferencia es que no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando se está lleno del Espíritu Santo, características importantes y especiales es que Él permanece operando y manejando, guiando nuestra vida para que nosotros sigamos conduciéndonos conforme a su perfecta voluntad. Así que para ir concluyendo, también pudimos ver muchas otras características, pero vamos a entrar de lleno al estudio solo para irlo almagamando un poquito para que tengamos secuencia del estudio anterior con este de ahora. Mujeres llenas del Espíritu Santo. Entonces debemos de anhelar la misma presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y para ello necesitamos la palabra que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es la materia prima que usa para hacer lo que a Él le place en nuestra vida, por nuestra vida y a través de nuestra vida. Y ahora sí, empezamos despacito porque solo era una reseña del estudio pasado. Entonces, según el libro de Tito, esto lo vimos también la vez pasada, pero vamos a retroalimentar un poquito esta cita. Según el libro de Tito, para nosotras ser llenas del Espíritu Santo de Dios, Tito el capítulo 3, el versículo 5, 6 y 7, donde dice que Él
nos salvó. Y sabe algo, es tan hermoso porque nos salvó por amor, por misericordia divina. Y para ello le voy a pedir por favor a Evelincita que si me hace el favor de, de leer lo que dice el libro de Tito, está cerca del libro de Hebreos, es un libro muy pequeñito, pero ahí lo van a encontrar. Vamos, mi querida Evelincita, Tito 3, 5, 6 y 7, por favor. Sí, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué bendición. Esa cita, oiga usted, la debiéramos de analizar, de meditar, de rumiar y de experimentar de una manera sorprendente, ¿sabe usted? Porque ahí podemos ver que Él nos salvó por su misericordia, porque recuerden que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en su misericordia Él nos salvó. Y Él vino el lavamiento, ahí sí que ya hemos visto el lavamiento por su sangre preciosa de la regeneración, nos regeneró, y por la renovación de su Santo Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, dice, nuestro Salvador. He ahí donde Él ya luego deposita en nosotros a su Santo Espíritu. Por favor, mi querida Evelincita, vamos a leer Primera de Pedro 1:22 porque es muy importante la palabra de Dios, las promesas que están en la Biblia, ya sabemos que son nuestras y tenemos que meditarlas, que analizarlas para que nosotros creamos en fe inquebrantable para ver la gloria del Dios vivo. Vamos, mi querida Evelincita. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí es algo hermoso. Porque cuando Dios ya nos lavó, ya nos redimió, ya nos purificó, ya nos santificó, ya dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, al Señor Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces, por obediencia a la misma palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, dice, aquí está la mano poderosa del Espíritu Santo de Dios para el amor fraternal no fingido. Recuerden que hemos visto por mucho tiempo lo de Romanos 5:5, que por la esperanza nuestro corazón es lleno del amor de Dios por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Entonces acá este es como un ensanchamiento mayor, porque dice, para el amor fraternal no fingido, amarnos unos a otros entrañablemente de un corazón puro. Aquí hay un mayor nivel de amar. Te amo no porque tú me ames, te amo porque el Espíritu Santo de Dios está morando dentro de mi corazón. Y te amo porque si soy llena del Espíritu Santo, mi corazón es lleno del amor de Dios, del amor ágape. Y con el amor ágape que Dios me da, con ese amor yo te amo a ti, aunque nunca hayamos tomado un café juntas, por ejemplo. Con muchas de ustedes ni nos conocemos físicamente, pero nos amamos porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos une. El Espíritu Santo de Dios hace que nos amemos de una manera sorprendente y sobrenatural para gloria de su santo nombre. ¿Y cómo? Abundantemente de corazón puro. Es muy importante
porque saben que teniendo un corazón puro, ahí viene la llenura en un mayor nivel del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y para ello vamos a mencionar unas cuantas personas que fueron llenas del amor y del Espíritu Santo de Dios para tener un poquito una idea y luego hacernos idea que nosotras también somos partes de Hechos 29 en este tiempo y que somos llenas del amor del Espíritu Santo por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y seremos las mujeres más amorosas. Por eso, como Ani, no concibo la idea si hay alguien que es hijo de Dios que no tenga amor en su corazón. Entonces solo tiene la religión, pero no tiene al Espíritu Santo, porque Él llena nuestro corazón de amor. Y el amor hace que nosotros, ¿sabe? La primera característica del amor es que echa fuera todo temor de nosotros. Por primera de Juan 4:18, que dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pero además de eso, cuando somos llenos del amor de Dios, somos osados, somos valientes, somos esforzados y es el amor del mismo Señor Jesús en nosotros que nos hace hacer cosas que nosotros en nuestra vida no nos hubiésemos imaginado. Bueno, entonces vimos la vez pasada características de Bezalel, ¿recuerdan? Éxodo 31 del 1 al 5 y también Éxodo 36:1. Y para ello quiero hacer notar estas características para que nosotros nos ubiquemos qué características de estas nosotros tenemos aún o que ya las tenemos o debemos de anhelarlas. Sabiduría e inteligencia y capacidad creativa. ¿Se imagina usted eso? Que tengamos una capacidad para crear cosas, para hacer cosas, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es hermoso. O como el caso de Zacarías. Zacarías, en el libro de Zacarías 1:7, dice que Dios vino y habló a la vida de Zacarías para que le hablara al pueblo en ese tiempo, oiga usted, y entonces Zacarías fue un instrumento de Dios para hablarle al pueblo. Otra característica importante cuando se es útil en las manos del Dios vivo, que uno puede ser usado como Dios usó a Zacarías para hablarle a su pueblo. Por ejemplo, si usted va a algún lado y usted siente de Dios compartir una palabra, una cara triste que usted está viendo en la línea, dicen allá en los Estados Unidos, en Guatemala hicimos la fila, en Alemania no sé cómo lo dirán, pero bueno, alguien que está haciendo ahí una cola, dicen en otros lados, entonces podemos llevar esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, porque usted es un instrumento guiado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver, otro varón que me impactó sobremanera tremenda es Bernabé. Según la palabra de Dios, oiga usted, Bernabé se llamaba José. ¿Sabe usted? Y para ello quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Hechos y vamos a buscar por dónde está nuestro querido Bernabé. Mi querida Belincita, el libro de los Hechos 13, por favor, y vamos a leer un poquito de Bernabé. ¿Sabe usted que nuestro amado Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo? Y Él nos quiere guiar a toda su iglesia, a todos sus hijos, nos quiere meter en el río del Espíritu, nos quiere así como Cornelio. Recuerda que la vez pasada vimos características de Cornelio, hoy vamos a ver características importantes de Bernabé. Según el libro de los Hechos 13, por favor, mi querida Belincita, y vamos a leer, vamos a ver, el libro de los Hechos 13.
21, 11:21, por favor, mi querida Belicita, en adelante. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Gloria a Dios, vea usted. Bernabé era un varón bueno, dice, varón de fe, un varón generoso, un varón compasivo, un varón humilde, un varón sensible al Espíritu Santo, que imagínese usted, cuando Pablo de Tarso se había convertido y no se había unido a los discípulos, entonces Bernabé fue a traerlo y lo trajo a Antioquía para que se unieran con Pedro, con Juan y con todos los demás discípulos. Pero qué característica importante podemos ver en Bernabé, donde dice el 24, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Es importante eso para nosotros como hijos de Dios, tener un corazón limpio, un corazón puro, para que tengamos un corazón bueno como este varón que era un corazón sensible al Espíritu Santo y que obedecía las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. Recordemos lo del estudio pasado de Cornelio, que era un varón piadoso, temeroso de Dios, generoso, que daba ahí en la Biblia dice limosnas, ¿va? Porque él todavía no era hijo de Dios en ese tiempo, no le llamaban ofrenda, sino él daba al pueblo como una limosna. Y entonces por ello fue que fue tocado Pedro en la azotea y Dios le mandó a que fuera a visitar a Cornelio. Y entonces, oiga usted, Pedro le fue a visitar y fue lleno del Espíritu Santo, según el libro de Hechos del 10:30 y 10:44 al 45. Usted lo puede leer en su casita. Hombres de Dios llenos del Espíritu Santo que fueron regenerados, transformados, y luego ellos daban, porque en el caso de Bernabé era un varón de conciliación, un varón de exhortación. Él animaba al pueblo de Dios en ese tiempo. Por ello fue que llamaron a los discípulos, dice la palabra de Dios, a los primeros cristianos en ese tiempo los llamaron, a los discípulos los llamaron cristianos, de ver el ánimo, la alegría, el gozo que había. ¿Se imaginan ustedes que nosotras seamos esas mujeres que vamos por todo el mundo transformando por el poder del Espíritu Santo la vida de los nuestros, que seamos la sal y la pimienta del lugar donde usted está, que sea la luz en las tinieblas del lugar donde usted está, que usted sienta ese perfume, esa fragancia de Cristo Jesús cuando usted abre su boca y que irradie ese gozo para todos los oyentes. Así era Bernabé. Así que se imagina usted ser muchas Bernabés en ese tiempo y unir a los hijos de Dios como él unió a Pablo con los demás discípulos. Ahora vamos a ver a otro varón lleno del Espíritu Santo. Y usted se va analizando con las características que voy compartiendo de los siervos de Dios en aquel tiempo. Y usted va a ir analizándose, esa característica la tengo, esta otra me falta, esta ya la tengo. Es que es hermoso hacerse un autoanálisis de ver qué ya tenemos y qué nos falta para seguir avanzando. Entonces, dice Pedro en el 5, Hechos 5, mi querida Belincita,
del 15 al 16. Y vamos a ver, mire, Pedro era tan lleno del Espíritu Santo, oiga usted, pero tan lleno del Espíritu Santo, que dice que sacaban a los enfermos a las calles para que cuando pasara la sombra de Pedro fueran sanados. ¿Se imagina usted que nosotros caminemos en esa dimensión de espíritu? Y también en el libro de Hechos 3, 4 y 6. Así que se imagina usted, vamos a leer eso, mi querida Evelicita, Hechos 3, 4 al 6, en el nombre de Jesús. Hechos 3, 4 dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Oh, santo, aquí están hablando de aquel hombre que era cojo de nacimiento. ¿Y saben por qué les doy una cita? Porque usted tiene que leerle el antes y el después. Es para dejarles picaditas. Porque saben, aquí Pedro y Juan, oiga usted, se miró el poder, la fe que tenían y la autoridad. Porque según Hechos 3, 4 y 6 dice, levántate y anda. Y se imagina usted era un hombre cojo de nacimiento, según Hechos 3, 4 y 6. Pero ahora sí, Evelincita, por favor, me lees Hechos 5, del 15 al 16. Entonces se imagina este varón de Dios, Juan y Pedro, le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te damos. Y ahora, levántate y anda. ¿Se atrevería usted a decir eso así? Sabe que una vez aquí en Guatemala hay una pasarela por la 40 calle y una vez me tocó hace muchísimos años, tal vez unos 30 años, y había unas personas así. Y yo le dije al Señor subiendo las gradas, Señor, si tú me usaras como a Pedro y a Juan, yo le diría a estos hombres, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y saben algo, es algo tan hermoso, porque quizá no son cojos físicos los que he visto pararse, pero son cojos espirituales que he visto la gloria de Dios después sobre ellos. Y es el desafío que traigo hoy para usted, para que usted empiece a caminar en la llenura del Espíritu Santo para ver los milagros, los prodigios y los portentos. Vamos, Evelincita. Hechos 5, 15 y 16 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y Sí, aún, a ver, y a aún ver. de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos, oiga usted, todos eran sanados. ¿Se imagina usted? Dios es bueno, Dios así quiere usar nuestra vida, Dios así quiere usarle a usted. Mire, con fe, con poder y con autoridad, para que cuando su sombra pase, los enfermos sean sanados. Mire, no es por misericordia de los que Dios quiere sanar, es por misericordia del Espíritu Santo de Dios que usted lleva dentro, para que su nombre sea glorificado. Y no digan, y no dicen que son del Señor, y mire, nada hacen por su pueblo. Por ello es de que es importante que nosotras seamos mujeres de fe inquebrantable. Mujeres que se atreven a ser osadas, valientes y esforzadas. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios también usaba a Pablo. Esto es importante porque les hemos hablado del discernimiento de espíritus, que ya el próximo año vamos a estar trabajando mucho sobre ello, porque debemos de movernos en ese lineamiento. Y para ello, Evelincita, por favor, Hechos 13 del 9 al 10. Y pongámosle mucha atención. Oiga usted. Hechos 13 del 9 al 10 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo,
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Se imagina usted el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, discernió por el Espíritu? Oiga, ustedes que esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ya le había dado la sabiduría, el entendimiento y discernimiento de espíritus. A eso quiero llegar. El discernimiento de espíritus. Por ello es de que en el versículo 9 dice, entonces hablo que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, oiga usted, fijando en él los ojos, oiga usted, le habló a este varón, porque era un mentiroso, era un engañador, este varón a quien Pablo le habló y le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, oiga usted, para decir eso se tiene que tener poder, autoridad dada por Dios. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque Él dice que nos da poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y que ninguna fortaleza que se levante en contra de nosotros nos pueda hacer daño. Así dice San Lucas 10:19. En este caso, el apóstol Pablo le habló a este hombre, oiga usted, que trastornaba los caminos de Dios. Oiga, dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, oiga usted, le reveló lo que estaba haciendo porque trastornaba. Me imagino que era una persona que venía y ponía pleitos, contiendas y un montón de cosas con los mismos servidores de Jesús, porque oiga lo que le dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, ponía tal vez a una persona le ponía tentaciones y entonces Pablo tuvo que sujetarlo. Oiga, y para ello se necesita la autoridad dada que nos da el Espíritu Santo. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le conduciese de la mano. Mire, cuando se tiene poder y autoridad dada por Dios, cuando uno discierne por el Espíritu, oiga usted, y eso es algo hermoso, debemos de anhelar eso del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque entonces podemos discernir quién es el enemigo que está estorbando no solo nuestra vida, sino la vida de los nuestros, de nuestra familia, de la iglesia, de las naciones. Y entonces le podemos decir en el nombre de Jesús. Y aquí aplicamos lo que hemos aprendido, lo de San Marcos, perdón, lo de San Mateo 18:18, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces en este caso el apóstol Pablo le dijo a este hijo del diablo que estaba trastornando el camino de los rectos, oiga usted, y le dijo, será ciego. Y si acaso aquí le faltó a Pablo algo, pero la experiencia que he tenido, calla y enmudece en el nombre de Jesús. Como siervas de Dios,
En el caso de cuando estuvimos en el retiro allá con Malver, tuvimos un caso que le tuve que decir, calla y enmudece ahora mismo en el nombre de Jesús. No sé si recuerdas, Malver, pero fue tan gloriosa la manifestación del Espíritu Santo que nosotras como hijas de Dios, cuando vamos a liberar a una persona, porque en este caso el apóstol Pablo ejerció la autoridad y el poder que Dios le había dado. Por ejemplo, vamos a la práctica. Si usted mira el espíritu de rebelión en un hijo, en un pariente o qué sé yo, usted puede decir, ahora espíritu de rebelión que estás tomando la vida de mi hijo X, ahora te ato, te ligo, te reprendo, te sujeto y atado de pies y manos, te echo fuera en el nombre de Jesús. Recuerden que ya vimos un poco de eso en otros estudios y nosotros debemos de ejercer la autoridad o en nuestra propia vida. Te ato, por ejemplo, vamos a hablar a un espíritu de temor o de ansiedad o de depresión, por ejemplo. Todo espíritu de depresión lo ato, lo ligo, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque yo viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Para ello también lo podemos hacer con el espíritu de enfermedad. Recuerden que hay enfermedades que son espirituales y hay enfermedades que no son espirituales, sino consecuencias de que no nos cuidamos o porque por X o Y. Pero, por ejemplo, cuando vino el Señor Jesús y tocó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, y le dijo, te reprendo, ahora sal fuera. Esa fue una liberación. Así nosotras, como hijas de Dios, debemos de atar, de ligar, de sujetar, de reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de ceguera espiritual, por ejemplo, que está tomando la mente de Julián Vázquez o la vida de, usted dice el nombre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, pero para ello tenemos que estar seguras que estamos llenas del Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos la seguridad si estamos llenas del Espíritu Santo? Pregunta del millón. ¿Usted cree que está llena del Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios nos da la certeza, la convicción y ¿sabe algo? Cuando nosotros caminamos en fe y activamos la palabra de Dios, Dios en su misericordia ejerce su poder, como lo hizo en el caso de Zacarías 1, de lo que les comentaba al inicio, que por amor al pueblo, Dios usó a Zacarías en ese tiempo para hablarle. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando dentro de nuestro corazón, porque somos hijas del Dios Todopoderoso y el Señor Jesús está en nuestra mente, alma y corazón, automáticamente tenemos al Espíritu Santo. Como tenemos al Espíritu Santo, tenemos que dar pasos de fe. ¿Cómo poder hacer? Ponga las manos sobre los enfermos. Lo menos que puede pasar es que no se sane, pero luego un día el Señor lo va a sanar y usted sigue orando y ya va a ver. Sigue enviando palabra y Dios, su palabra no regresa vacía, según Isaías 55:11, sino que corre velozmente su palabra y cumplirá el propósito por el cual es enviada. Es cuestión de fe, de creer y de activar la palabra de Dios. Entonces, como hijas de Dios, llenas del Espíritu Santo, nosotras tenemos que caminar en pasos de fe, dar pasos de fe, creer en fe. Por ejemplo, si viene un dardo del enemigo a nuestra mente, que eso es más fácil porque lo podemos activar. Entonces, ¿sabe qué? Viene un dardo del enemigo a nuestra mente y le decimos, te reprendo en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo de Dios está sobre mí
Y aquí aplicamos aquella enseñanza de que ya no solo el Espíritu está dentro de nosotros, sino que está sobre nosotros porque estamos llenas del Espíritu Santo. Y si estamos llenas del Espíritu Santo, no solo estamos llenos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, sino también está sobre nosotros y Él nos da la autoridad. Y podemos trabajar lo de Isaías 61, del 1 al 4. Y lo de San Lucas, recuerda usted cuando vimos lo del Señor Jesús, cuando Él dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Jehová para libertar a los cautivos, para abrirle los ojos a los ciegos, para levantar al caído, para romper las cárceles de opresión de todas las personas que están cautivas, que están presas. Ahora, Evelincita linda, por favor, léeme Romanos 8, del 5 en adelante, por favor, mi reina bella. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hasta ahí está bien. Podemos ver las dos corrientes, la de la carne y la del Espíritu. Y nosotras como hijas de Dios, vive Dios en cuya presencia estamos, que anhelamos vivir en las obras del Espíritu. Ya no queremos las obras de la carne. Por lo tanto, el Espíritu que ve nuestra intención, que ve la decisión que tenemos de amarlo a Él, de honrarlo y de obedecerlo, automáticamente Él nos empodera por Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en tu casa, en Judea, alrededor de tu casa y tu vecindario, en Samaria, más allá donde tú te mueves y hasta los confines de la tierra. El poder y la autoridad que nos da el Padre es para que lo ejecutemos con poder y autoridad, sin temor. Así que hoy ya sabemos, si viene un espíritu de temor a nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Lo atamos, lo ligamos, lo sujetamos, lo reprendemos, lo destruimos en el nombre de Jesús. Porque a causa de la unción se rompe todo yugo de esclavitud por Isaías 10:27. La unción del Espíritu Santo es tan determinante para los hijos de Dios, porque una persona ungida es una persona con poder, con autoridad, con discernimiento de espíritus, con fe, con mansedumbre, con humildad. ¿Se imagina usted una iglesia casi, como dijo el argentino, por poquito somos perfectos? Y de verdad, es así. Pero mis amadas, tenemos que tener la clave, obediencia y corazón puro, para que venga la unción fresca de su Santo Espíritu y así nosotros podamos estar empoderadas en Él. Ahora, actitudes de hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, para hacernos una idea cómo estamos. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Aunque no entendamos, porque muchas veces no entendemos, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo,
Incluso haremos cosas locas que humanamente no entendamos, pero que Dios en su amor y misericordia nos puede usar poderosamente para gloria y alabanza de su santo nombre. Nos convertimos automáticamente, oiga usted, en genuinos hijos de Dios empoderados. Oh, qué lindo. Hijos hay muchos, pero que inclusive en una casa, en una familia, se miran, hay varios hijos y unos son más empoderados que otros. Así es que nosotros, como hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, tenemos que manifestar que Él está en nosotros. ¿Y sabe qué otra característica importante? Esté donde usted está, puede levantar manos y le puede decir, Padre, gracias, gracias, Padre. Le viene a uno, de verdad, no le da temor de levantar las manos y de decir, Padre, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. En cualquier lado, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Otra característica o actitudes de hijos de Dios llenos del Espíritu Santo son de bendición para todas las demás personas. Aun cuando los hijos de Dios tengan problemas difíciles, siempre van a ser bendición para otros. Esas son características importantísimas de hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. ¿Qué poder hacer? Actitudes para poder ser llenos del Espíritu Santo. Meditar en las promesas de Dios. Creer firmemente en su palabra. Creer, confiar en su palabra. Obedecer los mandamientos de Dios. La obediencia es una llave que nos lleva al éxito total en todas las esferas de nuestra vida. Y mantener algo que es importantísimo, mantener pensamientos y acciones puras. Mantener pensamientos y acciones puras. Vale la pena, vale la pena. Si nosotros anhelamos la llenura del Espíritu Santo, definitivamente Dios en su amor y misericordia, Él nos va a llenar. Búsquelo en oración, búsquelo por medio de la palabra, hable con Él, diga al Espíritu Santo, anhelo la llenura de tu Santo Espíritu. Padre, anhelo la llenura de tu Santo Espíritu. Entonces usted va a ser una mujer poderosa en Dios, poderosa para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que está en nosotros. Por Efesios 3:20. Oiga usted, esa cita es importante. Dios hará mucho más abundantemente todas las cosas de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está en nosotros. Ya no es el poder de Dios solamente, sino el poder de Dios, sí, pero dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces vale la pena que nosotros como hijos de Dios tengamos una dependencia total del Espíritu Santo, porque cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto por San Lucas 4, del 1 al 21, ¿sabe usted? Él necesitó coraje, valentía, esfuerzo y sobre todo mucho amor. Fue llevado al desierto. Y nosotras como hijas de Dios somos muchas veces llevadas al desierto, pero Dios en su amor y misericordia nos fortalece, nos ciñe de poder, nos ciñe de autoridad y nos da vigor a nuestros huesos. Pero encarguémonos de tener un corazón puro y pensamientos puros, mujeres bellas. Ya vamos a terminar este año académico de la Universidad del Espíritu Santo, que es la mejor universidad para estudiar, ¿sabe usted?
porque es para la eternidad. Y ruego a Dios con todo mi corazón que todas las enseñanzas que tuvimos a lo largo de este año nos hayan servido para entrar a la tierra prometida, al Canaán espiritual. Recuerde, hemos trabajado los pensamientos, hemos trabajado todo, y espero con todo mi corazón que cuando allá se pase lista, a nuestro nombre respondamos presente. Las amo, las bendigo y gloria a Dios por todo lo que está ya en su mente almacenado por el Espíritu Santo. Eche mano de ella. Recuerde, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Así que mis amadas, mis amigas, las amo con todo mi amor y mi corazón. El otro martes será solo de acción de gracias y estaremos celebrando el cumpleaños de nuestro Señor Jesús en nuestra vida, porque sí celebramos que Él nació y que por amor a nosotros no escatimó en darse Él mismo. Y así miraremos la gloria de Dios, dándole el primer lugar a Él en todo, por todo y a través de todo. Así que terminamos acá con este estudio para gloria de Dios y nos vamos